La hacía. Pónganse bonitos. Los van a grabar. Bueno. ¿Se escucha? Rodrigo, ¿hay atrás? ¿Se escucha bien? Bueno. Tenemos, yo creo, un poquito menos de 1 hora y media. Yo creo que voy a leer, son 15 páginas de texto tamaño Helvética 12, por lo tanto son como 10 páginas normales. Y hay unas imágenes que Laura va a ir pasando. Tengo que apagar mi celular. Ya, ahora me queda menos. Listo. Entonces, a ver. Hace un poco más de un mes atrás, Mario Carvajal, que está por aquí con nosotros, presentó un trabajo que se llamaba El difícil arte, que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho el contenido, me gustó mucho el trabajo, considerando que con Mario hemos sido compañeros de ruta en estos caminos laterales, digamos, durante mucho tiempo. Así es que me gustó mucho ese nombre y dije, no, me retrotrajo un montón de experiencias y un montón de notas y apuntes que están ahí disparados por todos lados, y me inspiró eso que hizo el Mario a poder juntar todo ese trabajo. Y al empezar a juntarlo, se me fue armando internamente también una cosa que trascendía, digamos, el escrito. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. El inútil. Yo espero terminar esto con suficiente tiempo como para que después de la exposición, si quieren que conversemos un poco del tema, habría bastante tiempo como para hacerlo. La repito. Entonces, estamos en el inútil arte. Este trabajo, introducción. Este trabajo es un intento de aclarar y ordenar mis preguntas sobre el arte y qué significado tiene para mí. Este escrito es también un relato resumido sobre experiencias con este tema en las últimas 2 décadas y no pretende en ningún caso ser una hipótesis o una propuesta sobre arte, ni tampoco un estudio serio sobre el tema. Acá incluyo algunas reflexiones sobre esas experiencias que se complementan con algunas lecturas y particularmente conversaciones con otras personas. Destaco algunas conversaciones con Silo que fueron centrales en el inicio y desarrollo de este proceso. Entonces, como antecedente, tengo este tema que llamé la paradoja y que es así. Terminando una conversa en un café a comienzos de los años 90, Pedro Torres ponía raza, ¿verdad? Silo me dice: el arte es completamente inútil. Y luego de una pausa enervante y significativa, él agrega: pero no ha habido ninguna sociedad o civilización capaz de sobrevivir sin él. Hasta el día de hoy he estado descifrando esta paradoja y el maestro me dejó hace tanto tiempo. No sé si la tengo descifrada. Este escrito da cuenta de un tránsito personal que tiene esta paradoja como eje, ¿sí? Un tránsito que va desde vivir el arte como profesión a vivir el arte como búsqueda espiritual. Aquí hay toda una parte sobre mi formación, pero dado que todos nos conocemos bastante bien, creo que voy a resumirla un poco. Yo el tema del arte siento que no lo elegí. O sea, no es como que a partir de un momento en mi vida dije voy a ser artista, sino que yo nací en un medio de artistas por todos lados, de escritores, de dramaturgos, de músicos, de pintores, qué sé yo. Entonces, un poco como Obelix, que lo metieron en la marmita cuando chico, yo no tuve mucha opción.
Se cayó. Laura, vamos a tener que corregir eso. Gracias, Maya. Pero eso ha marcado mi vida, digamos. Es decir, el tema del arte ha sido siempre... yo estaba estudiando música en el conservatorio, entré al movimiento, me fui en dispersión, tuve que decidir qué hago para vivir y elegí la vida gráfica. La Clarita, invitada especial. Que para vivir me funcionaba mejor el tema de la gráfica y me fui por esa vía y me dediqué a ser gráfico, artista visual, lo que fuera, como profesión. La paradoja de Silo sobre el inútil arte. Pero quiero hablar un poquito sobre esto. Me autodefiní como ilustrador, también por razones prácticas, y me dediqué durante varias décadas al arte por encargo, ¿sí? Cuando quería hacer algo diferente, igual yo mismo me hacía un autoencargo. O sea, ¿está bien o no? Entonces, fue así como fui ilustrando en imágenes los escritos de Silo, de otros amigos, ya sea en portadas de libros, campañas políticas de tipo social o cultural. Siempre disfruté este trabajo, pero a la vez siempre me sentí incómodo con la palabra arte. Nunca me sentí artista, entre comillas. La paradoja de Silo sobre el inútil arte me descolocó por un lado y por otro lado sentí que me abría un nuevo horizonte. Claramente mi actividad en el mundo que otros percibían como artística, para mí no lo era. Para mí era un tema de oficio y al verlo así sentía que ponía el arte, aquella escurridiza palabra, en otro plano, en otro lugar del que poco sabía, pero algo intuía, a la vez que experimentaba un vacío enorme con cada intento de salir de mi zona de confort. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Perfecto. Sí, bien, seguimos. Entonces, ahora viene varios aspectos, digamos, varias experiencias distintas con distintas aplicaciones que dan cuenta de este tránsito desde lo práctico a lo inútil, ¿sí? Y el primero yo lo llamé aprender a ver, que es la fotografía como espacio de juego y libertad. Lugares profanos y lugares sagrados. Esta aparente incompatibilidad entre mi arte útil y el otro arte siguió por muchos años sin resolverse, y al comenzar el milenio surgieron dos proyectos en la dirección de explorar el para mí inmenso y desconocido mundo del arte con mayúsculas. Algo parecido a lo que Mario llama el difícil arte. Uno de ellos fue el grupo Antoja y otro fue la fotografía, a la que me aboqué buscando un espacio donde poder explorar con libertad, un espacio limpio de finalidades y de compulsiones y por supuesto de utilidad. No puedo decir que lo logré plenamente, pero algo avancé en esa dirección. Las primeras experiencias significativas aparecieron durante un periodo de aproximadamente un año en que me iba con mi cámara a recorrer muy temprano por las mañanas, diferentes lugares, algunos urbanos, algunos rurales. No puedo decir con certeza qué me motivó a este tipo de exploración en un comienzo, pero pronto me fui sintiendo muy a gusto en esas caminatas solitarias. Recorrí barrios, residenciales, centros urbanos, montañas, cementerios y parques. Al volver de estos paseos, subía las fotos a mi computador y las veía en detalle. Hago el paréntesis de que la fotografía digital nadie la conocía en ese momento, ni yo tampoco. Era un caso totalmente, era una rareza, ¿sí? Ahí noté con sorpresa que aparecían cosas que no había visto al tomar la foto. Era como si hubiera una dimensión escondida o que yo al menos no alcanzaba a ver fuera del laboratorio. Eso me hizo poner mucha más atención al momento de tomar fotos, con una sensación entre incómoda y exhilarante al descubrir que tenía que aprender a ver.
hay una nota aquí, que la voy a leer igual, que dice básicamente lo que fui descubriendo gracias a andar con una cámara en la mano. Fue mi propia mirada. Comprobé que iba montado sobre una actitud de encontrar lo extraordinario y fotografiarlo como un trofeo, ¿sí? Sobre un esquema a priori acerca de lo que yo quería encontrar. En realidad mi búsqueda ya estaba destinada al fracaso, nunca encontraba mi objetivo y mi experiencia siempre estaba teñida de ansiedad. Desde un tiempo fui descubriendo que lo ordinario, que lo extraordinario está en todas partes y se gesta en la propia mirada gracias a una cierta disponibilidad, una capacidad de asombrarme con lo que veo. Entonces ya no era solo testigo pasivo, sino que participaba en la creación de eso extraordinario, al incorporar mi propia mirada. ¿Sí? Allí comenzó lo que después llamé aprender a ver. Y ahí tenemos algunas de las imágenes de esos paseos tipo 7 de la mañana antes que la vida en la ciudad. Esto en pleno Santiago. Aquí hay un pequeño testimonio. Vuelvo al otro día. No encuentro la respuesta, solo está la pregunta cada vez más grande. No puedo encontrar el camino sin antes saber que estoy perdido. Y no puedo estar perdido si no tengo un lugar a donde llegar. Voy a otros lugares donde creo encontraré respuestas, pero solo encuentro las preguntas que otros han dejado atrás. Una iglesia, un cementerio, una calle iluminada de noche, un mercado al mediodía, una caleta de pescadores. En cada viaje atrapo pequeños fragmentos que luego voy desilvanando en mi microscopio. Busco algo vivo, algo que me dé sentido. Y poco a poco las imágenes se comienzan a componer. El mensaje aparece tenuemente tras el cristal desgastado de la botella. Es mi propia búsqueda que comienza a aparecer, aún sin develarse, pero confirmando su existencia. Es una suave luz que cubre todo y le da una nueva vida. Vuelvo una vez más a los mismos lugares y noto que ahora han cambiado. Son más luminosos, hay un brillo y una profundidad en los colores, los contornos, como si de pronto dejaran de ser imágenes planas en mi retina. Ahora ya no estoy enfrente, sino inmerso. Una suave alegría comienza a despuntar en mi pecho y crece hasta desbordarse hacia afuera. Caigo en cuenta de haber estado día a día en búsqueda de lo extraordinario sin encontrar más que una forma vacía. Y de pronto encuentro, en medio de la situación más cotidiana, que lo extraordinario está en mi posibilidad de aprender a ver. Esos paseos madrugadores fueron la base de un trabajo que luego constituyeron mi primera exposición individual, que llamé Lugares que nunca visité. Lugares que nunca visité, aquí está, dice, inspirado en las llamadas experiencias, sospecha y sentido, la mirada interna, siglo, y está todo detallado. Porque este escrito lo estoy haciendo no solamente para la gente que está versada en Silo, sino que para que lo puedan. En esta soledad y el silencio fui encontrando momentos de gran profundidad e inspiración, un sentir diferente, la presencia de un pensamiento o una intención de otro tiempo. Estoy hablando de esos recorridos, ¿no? Una sensación de liviandad o una alegría poco común. Y ahí tenemos otra imagen, tomada muy temprano en la mañana en el cementerio general. No sé por qué la... Esa es la portada del libro. Está cortada la imagen, pero ahí está bien, perfecto. Estaba rozando algo sagrado. A principio consideré esto como un regalo, ¿sí? Pero luego comencé a entender también estas breves pero significativas vivencias como verdaderos umbrales que conectaban con otra realidad. Eso es bien significativo para mí, ese tema de
de que uno está empujando algo y cuando cesa de empujar aparece otra cosa, ¿sí? Eso es como una tónica que recorre como todo este trabajo. En esos lugares, aparentemente vacíos de gente, sentía fuertemente la historia, las intenciones humanas que allí se habían desplegado, como si todos esos seres estuvieran ahora presentes y esas presencias me transportaban a lugares sin tiempo, a grandes espacios que se insinuaban y me invitaban. En una ocasión, muy temprano, fui a fotografiar unos petroglifos a un lugar llamado Valle del Encanto. Valle del Encanto. Un lugar fuera de... Otra recomendación de Mario Carvajal. En la cuarta región, cerca de Ovalle. Fui al Valle del Encanto a fotografiar unos petroglifos temprano en la mañana, me bajé, me fui a caminar entre las piedras, ¿no es cierto? Y en algún momento me senté sobre una roca elevada y al hacerlo sentí que la sola idea de moverme de allí resultaba totalmente absurda. Había llegado, sin saberlo, a un lugar sagrado. Estaba en el centro del mundo. Muy notorio eso, fue muy curioso, esa cosa de insospechado. Tú llegas, te sientas, en esa época yo fumaba, prendí un pucho, me senté, y de repente tuve la sensación que de aquí ya no me muevo nunca más. No sé si alguna vez les ha pasado una cosa así, pero esta experiencia se fue repitiendo de diferentes modos y en diferentes lugares en que sentía que estaba en la presencia de algo diferente y desconocido, y que ese silencio operaba como un vacío donde esas presencias podrían manifestarse. En su libro, Lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade plantea la posibilidad de que el tiempo y el espacio profanos puedan transformarse en sagrados para producir una nueva conexión con lo divino. Y por otra parte, describe cómo tendemos a construir nuestros propios lugares sagrados a partir de nuestras experiencias más significativas. Todo esto lo pude ir experimentando con el pretexto de la fotografía. Mis recorridos tempraneros, de algún modo, no lo sabía entonces, han marcado una pauta para la construcción de tiempo y espacios sagrados, donde vuelvo a encontrarme con aquellos umbrales a los que presiento como una realidad mayor y trascendental. Respecto a lo de Mircea, a la referencia que él lo dice, viste esas cosas que uno las lee y dice, claro, esto es así, pero es que yo no te lo puedes articular tú en la cabeza, el otro lo articula mucho mejor tú, entonces se los leo directo. Dice, ¿en qué medida lo profano puede convertirse de por sí en sagrado? ¿En qué medida una existencia radicalmente secularizada, sin Dios ni dioses, es susceptible de construir el punto de partida de un nuevo tipo de religión? Eso en Lo sagrado y lo profano, prólogo a la edición francesa. Y luego dice, la revelación de un espacio sagrado permite obtener un punto fijo, orientarse en la homogeneidad caótica, fundar el mundo y vivir realmente, del mismo libro. Y después, la otra cita de él dice, el paisaje natal, el paraje de los primeros amores, una calle o rincón de la primera ciudad extranjera visitada en la juventud. Todos esos lugares conservan, incluso para el hombre más declaradamente no religioso, una cualidad excepcional, única. Son los lugares santos de su universo privado, tal como si hubiera tenido la revelación de otra realidad distinta de la que participa en su existencia cotidiana. Dicho por Mircea Eliade. Otro tema, subtema de la fotografía, ver lo extraordinario en lo ordinario y el juego de aprender a ver. En los años que siguieron, con la cooperación de Fernando Aránguiz, desarrollamos el proyecto que llamamos La Foto de Hoy, publicando una foto que yo tomaba cada día durante un periodo de 5 años, todos los días, acompañada de una pequeña reflexión de Fernando. Esto fue evolucionando para mí en un nuevo tipo de experiencia en la que al inicio buscaba capturar cosas extraordinarias y poco a poco fui descubriendo lo extraordinario en lo ordinario.
cosas que normalmente no veía o no me llamaban la atención, mirando nuevamente se aparecían de otro modo, y este juego del momento justo, de lo aparentemente despreciable, pasó a ser una nueva forma de mirar. La fotografía en todos los casos fue más bien un pretexto para poder desarrollar esa otra mirada, algo que se hacía como un fin en sí mismo. Y fui perdiendo interés en las exposiciones, en las galerías y en los museos. Que al inicio hice muchas exposiciones, museos, galerías, todo eso, como que eso fue perdiendo interés, y el interés era esta fascinación con descubrir, ¿no es cierto?, lo extraordinario en cada cosa, casi como una especie de compulsión aparte, digamos, que se fue generando con eso. Aparte de la experiencia con la mirada, esta cooperación con Fernando además me fue dejando un registro personal de una nueva forma de trabajar, ya no desde mí como individuo separado, sino como un intercambio y una sintonía cotidiana sobre lo que íbamos haciendo juntos. Eso, que se dio con mucha naturalidad, pasó a ser una experiencia que me marcó significativamente en los años siguientes. Ahí hay algunas imágenes. ¿Sí quieres que te diga? Un vagón de carga en la estación de Yay Yay. Otro tema, de yo a nosotros. Todos estos temas en realidad son cientos de notas y cosas, y volver y volver y volver. Yo lo que trataba de hacer es resumirlo lo más que puedo, ¿no? Para transmitirlo a ustedes. De yo a nosotros. El primer tema lo llamé el fuego y el abismo de los tiempos. Durante este tiempo me invitaron a participar del Taller del Fuego entre Santiago y Mendoza. Trabajo que duró aproximadamente 4 años, donde fuimos intentando recrear la relación del ser humano con el fuego, desde los primeros homínidas en el descubrimiento, captura y conservación del fuego, hasta la producción y su aplicación mediante el aumento de temperaturas, llegando a la fundición del hierro. La exploración con la conservación del fuego y luego la producción de este solamente fue un año entero de trabajo sostenido e intenso, no exento de frustraciones. Aquí tenemos algunos testigos de ese taller. Juanito aquí haciendo fuego con madera durante 3 días seguidos. Y lo único que lográbamos es que saliera un poquito de humo, ¿te acuerdas? No queríamos recurrir al conocimiento que ya existe sobre cómo producir fuego, por lo que tuvimos que averiguarlo en la práctica desde cero, frotando piedras y maderas, hasta que un día, o sea, nosotros no teníamos idea cómo hacerlo, hasta que un día llegó el Rafita, que caminaba entre su casa y el trabajo todos los días, y un día paró en la calle Loreley y se quedó mirando un árbol al que le colgaba una cosa rara, le desprendió la cosa rara y la llevó al taller, y descubrimos que esa era la perfecta yesca para producir fuego. Pero ya llevábamos 8 meses tratando. ¿No es cierto, Rafita? Entonces pasa que se hizo fuego todos los días, tratando, y ese día yo me retiré como a las 2:30 de la mañana porque ya estaba demasiado cansado, y resulta que a las 2:45 hicieron fuego. Entonces yo me llevé todos los implementos a Mendoza, que el Esteban estaba en Mendoza, y con el Esteban estuvimos otras 6 horas dándole de más, y esto es lo que yo escribí al respecto. Si me pongo a llorar, ustedes me van a permitir. Las chispas encendían la noche, un pequeño pedazo de noche. El golpe de piedra contra metal mantenía el mismo ritmo, un ritmo de fe. Uno más, uno más, uno más. Las chispas saltaban en todas las direcciones y morían un instante antes del nuevo golpe, hasta que una de ellas, diminuta, se posó sobre la yesca y se quedó ahí, un sol diminuto, un pequeño meteorito que, acabando de impactar en un mundo lejano, se detenía un instante
y luego comenzaba a tomar posesión de su nueva vida, encendiendo de brasas los prados secos hasta que todo el campo estalló en una gran llama azul amarilla. En ese momento supe que la noche de los tiempos, el gran desamparo, había por fin terminado. Un pequeño Dios había llegado a vivir entre nosotros. Eso del desamparo fue también algo, estoy saliendo un poco del texto, pero cuando empezamos con el taller hicimos la experiencia que muchos de ustedes la habrán conocido, de irse a conservar el fuego en una cueva. Y la cueva resulta que tenía resaca marina y se nos empezó a apagar el fuego, ¿te acuerdas? Y tuvimos que salir con lo poco que pudimos, pasar por la marea alta con el agua hasta acá, llegar a la playa y reconstruir el fuego en la playa porque la cueva en que estábamos estaba totalmente inundada de agua y entonces la sensación fue, imagínate que alguien hace 500.000 años se encuentra con un fuego ardiendo y en contra de todos sus instintos personales, ¿no es cierto? Va y agarra ese fuego, se posesiona de él y lo lleva a un lugar donde está su gente, su familia, qué sé yo, y ahí esa cosa preciosa la mantienen con todo lo que tienen y un día se les apaga. Entonces, conectamos con esa sensación de desamparo, pero una cosa tan ancestral y tan potente, ¿te fijas? Que es como que tú ya dejabas de ser tú en este momento. Era como que te conectabas con seres humanos que ni siquiera te imaginabas que pudieran haber existido. Era una cosa que no se puede explicar. Pero al hacer el fuego, todo eso desaparece. Todo, ¿entiendes? Fue como un milagro, no sé, demasiado grande. Entonces ahí tenemos el tema, no es técnicamente hablando un tema artístico como se lo entiende, pero yo lo considero así, ¿sí? Porque es una cosa que va en la misma dinámica. Cuando tú, en vez de proyectar todo el tiempo, te pones a escuchar y te pones a tratar de que entre lo que tiene que entrar, te das cuenta que lo sagrado está presente todo el tiempo. O sea, aprende a reconocer los signos de lo sagrado, ¿no es cierto?, en ti y fuera de ti. Claro, el problema es reconocerlo, porque lo sagrado está en ti y fuera de ti el tiempo completo. Esa fue la experiencia, ¿no? Esta experiencia de lograr hacer el fuego fue la culminación de una exploración en que realmente comenzamos a conectar de un modo casi íntimo con una experiencia y un ser humano de miles de años que se mostraba ante nosotros desde el abismo del tiempo. Estábamos en un mirador del proceso de la humanidad. Ahí tenemos la imagen del fuego adentro del horno. Y eso fue también otra experiencia muy interesante, porque este es un horno que lo diseñamos para que entrara, es un iglú, pero la entraba por el costado, no entraba directo, y otra entraba por acá. Entonces el fuego estaba forzado a dar vueltas todo el tiempo, que llamamos el derviche, por eso. Y las piezas las poníamos al centro, y el fuego circulaba alrededor de las piezas, en vez de quemarlas por debajo, qué sé yo. Y en un momento llegas a los 950 grados por ahí, y las llamas ya no existen. A esa temperatura ya no existen las llamas. Solamente es un universo blanco rosado. Y tú te asomas por la mirilla y escuchas un poco y es el silencio, pero más sobrecogedor que puedes lograr. No sé, esa cosa que lo que deben haber visto nuestros antepasados ancestrales debe haber sido una cosa, porque nosotros tenemos mucho ruido, mucho contexto, mucha civilización de por medio, pero para ellos esta cosa debe haber sido una cosa totalmente... Entonces también te dice un poco cómo predisponerse a lo sagrado. El arte como experiencia colectiva, otro tema. Siempre en esa exploración del arte inútil, junto a algunos amigos de Chile, Argentina y Estados Unidos, varios de los cuales están aquí, notablemente la Patricia, que viene de Estados Unidos, formamos el grupo Antoja, que buscaba traducir en forma de arte nuestras experiencias internas, nuestro camino evolutivo. Estuvimos en eso unos 5 años, en una exploración interesante y diversa en que surgieron a mi ver 2 elementos nuevos para nosotros, a saber,
el arte como proceso colectivo, uno, y otro, el arte como proceso transferencial. En cuanto a la forma de trabajo, nos pusimos el aforismo de transitar del yo al nosotros, textualmente, haciendo obras colectivas, como lo que se ve ahí en la foto, que se iban generando, esa la llamamos la pizza, en que cada uno hizo un pedazo de la pizza y después lo juntaba. Eran como pequeños ejercicios que hacíamos cada vez que nos encontrábamos. En cuanto a la forma de trabajo, nos pusimos el aforismo de transitar del yo a nosotros. Éramos algo más que una docena de hombres y mujeres, pintores, músicos, escritores, fotógrafos, dibujantes, poetas, escultores. Nos reuníamos al menos 2 veces al año para producir en conjunto, reflexionar, estudiar, jugar y divagar. En esas experiencias fue de mucha importancia para nosotros el ir haciendo un traspaso de la experiencia del arte como algo individual a algo intersubjetivo, en que el conjunto pasaba a ser el individuo y nosotros los componentes de ese individuo. ¿Se entiende? Cambiamos el punto de vista y el objeto. Fue para mí un trabajo muy difícil porque contradecía directamente mi paisaje de formación. Paisaje de formación está explicado al final de este texto en una nota ampliatoria según Luis Amal. En que el arte es una expresión individual que parte de mi historia personal. En teoría, el paso del yo al nosotros resulta hermoso e inspirador, pero en la práctica fue mucho más difícil y pude comprobar lo fuerte que es la posesión de las propias ideas y la fuerte resistencia a perder esa parte de mi identidad. Pero al trabajar en conjunto, siento que íbamos soltando también parte de nuestros yoes e íbamos descubriendo otra cosa que sintetizo como un paso hacia la trascendencia. Esto trajo para mí muchas consecuencias, gran inestabilidad y una reubicación respecto a mi relación con el arte y mi relación con otros. Una producción conjunta que fue muy significativa al final de este proceso fue la que llamamos ¿Quién mira al que mira? Una muestra interactiva de escultura y sonido en que las personas se veían a sí mismas reflejadas en diferentes esculturas y máscaras. Otro punto. Develar el mundo interno. Lo del arte transferencial partió de una reflexión compartida en Antoja al ver en nosotros y principalmente en el medio una tendencia creciente al arte como catarsis, ¿sí? Es decir, como descarga de tensiones. Lo veíamos en el medio con toda claridad y con menos claridad en nosotros, pero suficiente como para proponernos un cambio de rumbo. Nos propusimos el arte no como agente de descarga, sino de cambio. Un cambio orientado por la necesidad de superar la violencia, el sufrimiento en nosotros y en la sociedad. Queríamos transformarnos y transformar nuestro medio. No sabíamos mucho por dónde empezar, pero al menos sabíamos lo que no queríamos. De ahí en más, todo nuestro trabajo, tanto individual como en conjunto, lo hicimos siguiendo esa idea. De algún modo también fuimos entrando en terrenos desconocidos, desplazándonos desde el arte como denuncia, que operaba en paisajes conocidos, hacia el terreno de la poesía, que tocaba con la inspiración y lo intuitivo. En uno de los retiros de Antoja, teníamos un retiro cada 6 meses, nos juntábamos de todos lados. Tuvimos una visita de Silo. El arte transferencial fue justamente el tema central. Se lo comentamos y a él le pareció de mucho interés, trayendo a colación antecedentes de la antigüedad, como los misterios de Eleusis, lo que más tarde fue expresándose como los rudimentos del teatro griego. De todos estos intercambios, reflexiones y referencias a la antigüedad, yo me quedé con el tema de la máscara. Recuerdo que de niño miraba por largos ratos una colección de máscaras que había en la pared de la casa de mi abuela, con una mezcla de fascinación y horror. Eran para mí un gran misterio. Me puse a estudiar cómo se daba esto de la máscara en diferentes épocas y culturas y pude comprobar que era un fenómeno bastante universal. Aparte de estudiar, me puse a producir máscaras. Fui probando con diferentes materiales, desde el papel hasta el metal, pasando por la arcilla, tipos de resina. Pero más allá de la materialidad, el interés era cómo rescatar atributos humanos a través de expresiones faciales, personajes, etc.
No buscaba algo estético, sino que la máscara expresara algo interno mío, algo a veces escondido, a veces evidente. Fui descubriendo poco a poco que mis máscaras me mostraban aspectos de mí mismo que yo desconocía, personajes internos, que cobraban vida especialmente al hacerlas en forma de caricatura. Fue todo un giro de cabeza comprender que la máscara ya no era para ocultar, sino que para revelar. En momentos me apoyé en las semimáscaras grotescas de la comedia del arte, intentando llevar al extremo las expresiones y el tipo de personaje, el ingenuo, siempre en un estado de asombro, el juez, siempre criticándolo todo, el quejumbroso, la indiferente, etc. La verdad es que no tenía muy claro por qué estaba haciendo esto, pero había un gusto y a la vez una intuición que me iban guiando. Era como si estas máscaras me comenzaran a decir cosas sobre mí mismo, sobre mi forma de ser. A veces lograba develar un problema interno o una contradicción a medida que modelaba una máscara, incluso una vez terminada al ponerme. Entonces comencé a compartir esto con otras personas en forma de talleres que iban desde una experiencia de fin de semana hasta trabajos sostenidos por varios meses. Desde un grupo de amigos con niños sin experiencia plástica hasta cursos universitarios en una escuela de diseño. Una veintena de talleres en 5 países durante un periodo de 5 años, y lo más notable fue ver cómo la experiencia que describo se iba produciendo en forma similar en todos los casos. Hay un teléfono sonando. Un ejemplo de esto, por ejemplo, fue en la universidad, en la Escuela de Diseño del Arte, que dirigía Mario Carvajal, y que me dijo, puedes hacer lo que quieras. Así que hice lo que quise, más o menos. Me acuerdo de una niña muy frágil, como muy delgada, como de la piel muy blanca, muy rubia, qué sé yo, como deslavada, y muy insegura consigo misma y todo. Y que en este taller de máscaras eligió un personaje que era como una machi, bien, una machi es una mujer una médica mapuche, ¿no? Bien curtida, con una cara muy marcada, muy antigua, qué sé yo, y con mucha fuerza y todo. Y ella buscó este personaje porque sentía que era lo que necesitaba en su vida. Mira qué curioso. Y lo fue articulando, y lo fue armando, y le fue dando expresión. Esto en un proceso de varios meses. Y lo que hacíamos en el taller es que al final uno nunca se ponía la máscara mientras la estuviera haciendo. Y al final del taller todos nos poníamos la máscara frente a un espejo y decíamos algo. Y me acuerdo que el discurso que dijo esta mujer fue para mí una cosa como que yo dije, esto es la hostia, esto es el arte transferencial total, porque sacas un contenido, un guía interno, le das operas sobre él porque te lo pones adelante y logras que ese guía te dé la fuerza que tú necesitas. Al mismo tiempo había muchos que lo hacían con personajes de los cuales ellos tenían horror, pero que no sabían cómo era el personaje, ¿se entiende? Era como una cosa de horror atrás. Y al hacer la máscara y ponerle los colores y operar sobre esa, tú estás operando sobre el horror. Entonces es un ritual que al final se fue transformando en una cuestión. Era como que estábamos en un curso, 3er año de universidad de la Escuela de Diseño, y ya no estábamos ahí, estábamos en una especie como de ritual tribal extraño, sin tiempo y sin, ¿me entiendes? Fue muy, muy curioso. Entonces todo esto, perdonen que haga esta especie de salida de tema, pero son como puntadas que voy dando en esto del arte inútil. Porque ¿para dónde va el arte inútil? Es una cosa, y me doy cuenta que el arte inútil tiene que ver con lo profundo. Tiene que ver con algo espiritual, tiene que ver con algo que no es lo de esto de las galerías, de los museos, de ser artista famoso, de ganar mucha plata, del prestigio, todas estas cuestiones, incluso el tema del gran oficio, ¿se entienden? Entonces me empezó a pasar que yo iba a un museo, por ejemplo, y veía un cuadro de Velázquez, un maestro del oficio de la pintura, pero impresionante, y yo lo que digo todo el rato es, pero qué tipo más increíble, cómo pinta, mira el talento, mira el oficio, mira el tiempo que se daba para hacer.
Pero yo llegaba hasta ahí nomás, ¿me entendí? Llegaba a ver el talento y llegaba a ver al señor Velázquez. Y de repente al lado había una pintura de Mark Rothko, que es un tipo que hacía no sé si lo ubican algunos, y es un pincelazo rojo y un pincelazo amarillo sobre un fondo gris. Y yo me ponía a llorar ahí mismo. Entonces yo decía, ¿cómo mierdas? ¿Se entiende? Pues ya el oficio, ya el tipo son invisibles. Para mí, lo que él me transmitía era algo muy profundo dentro de mí, me lo daba vuelta, pero sí. Lo que Velázquez era incapaz de hacer, porque las meninas no me dicen nada, excepto que es un cuadro impresionantemente bien hecho. ¿Se entiende? Entonces ahí me fui conectando también con esa cosa del arte inútil. ¿Entiendes? Porque claro, el otro trabajaba para la corte, ¿no es cierto?, de los Borbones, o qué anda a saber quién, y vivía de eso. Y este otro tipo, con todos los problemas que puede haber tenido psicológicos o qué sé yo, te tira un par de pincelazos y te da vuelta entera. Entonces, ahí hay una cosa muy curiosa. Sigo adelante. Estábamos en lo de la máscara, ¿no es cierto? Esta experiencia, lo de la máscara, basándome, un poquito, basándome en mi experiencia personal, además de los estudios sobre la máscara en diferentes culturas, pude concluir que la máscara, tanto su creación o confección como su uso, contribuyen significativamente a un trabajo de tipo transferencial para las personas involucradas. Como síntesis de esta experiencia, puedo decir que los mayores temores que tenemos son los que no podemos ver, los que viven agazapados dentro de algún lugar oscuro de nosotros. Pero si tomamos esos monstruos y les damos un nombre, una cara, una expresión, estamos ya dialogando con ellos. Los estamos poniendo frente a nuestros ojos y los grandes temores se van disipando como se disipan las tinieblas de una larga noche al repuntar el día. Esta experiencia me fue abriendo camino hacia ir dilucidando lo del arte inútil, entendiendo que esto implicaba un tipo de utilidad, pero claramente no de este mundo. ¿Estamos bien? ¿Quieren parar un ratito? ¿Estamos? ¿Sigo? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Seguimos. Cambio de tema. Otro tema totalmente distinto. Ok, la mandorla y la esfera. Esto es parte de una relato de experiencia que ya lo presenté acá hace unos años atrás, pero está sintetizado aquí en media página. Dos espacios, dos paisajes, dos modos de vivir. En otro café con Silo, fines del 2005, hablamos de la experiencia del vacío. Y él me puso enfrente a otra paradoja. Si cultivas el vacío central, tu vida se transformará significativamente. ¿Qué hace uno con unas frases? Me quedé con la pregunta de cómo, me atrevería a decir como cresta, ¿no? Voy a cultivar aquello que no puedo ver ni percibir. O sea, yo puedo cultivar un árbol. ¿El vacío? Me quedé con... Bueno, él, frente a esta pregunta, él simplemente respondió que era algo que se hacía siempre por el costado. Nunca de frente. Y ahí quedé con la sensación de estar ante una gran revelación, pero sin saber cómo avanzar. Entonces comencé a dibujar figuras y espacios redondos, como dibujante, digamos, que uno es, buscando esa entrada al anhelado vacío central. En algún momento caí en cuenta que mi propio paisaje interno tiene una forma determinada, alargada y vertical, donde toda la energía está regida por los polos y se fuga hacia ellos, buscando lo alto y huyendo lo que está abajo, huyendo de lo que está abajo. Me di cuenta que este paisaje está instalado desde mucho antes de mi existencia individual, y yo al heredarlo me he transformado en un partícipe más de esta condición. Entonces pude ver más claramente mi objetivo respecto al vacío central. Este solo podía existir en un mundo esférico que me propuse construir.
En el 2020, con la pandemia, me fui a vivir al campo, o sea, aquí, a la vuelta de esta loma, y estuve prácticamente solo por un año en que el dibujo y la pintura se transformaron en actividades principales. Seguí con la búsqueda del vacío y del centro, haciendo pintura donde los componentes bailaban por todos lados, pero siempre había una búsqueda del centro. Vuelve atrás un poquito, Laura. Ahí. Claro, el tema del centro es curioso el tema porque yo no sabía mucho qué hacer con esto del centro. Entonces yo pensaba que yo lo que tengo que hacer es lograr como habitarlo. Y habitarlo como se habita un lugar nuevo, que tú vas, llegas ahí y dices, bueno, aquí no hay nada, y te devuelves, ¿no? Y todos los días iba haciendo un dibujo, hasta que poco a poco empieza a aparecer el centro como una especie de elemento común de todos estos dibujos redondos. Que viene después, y yo no sé si será posible conectar con el video ese o no, pero después de unas 50 o 80 imágenes como esa, es como que lo que va quedando es el único elemento común que va quedando en todo eso es el centro y empieza a operar en tu propio paisaje como una imagen de que te vas familiarizando como es como la gota de agua, ¿no? Que tac, 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 hasta que al final ya, como decirte, cambian los umbrales y el centro está ahí, no necesitas estarlo mirando o buscando, sino que como que se instala. Prueba, a ver si sea. Un amigo gringo que se llama Rip Keller, que es un músico excéntrico y extraordinario, me propuso que hiciéramos un trabajo junto con esto de los mandalas y él le puso música. Y aquí está, yo no sé si la música no se va a poder escuchar, probablemente. Pon la pantalla completa, Laura. Ahí. Pero la idea era esa, ¿no? La idea era cómo buscar el centro a través de un trabajo sostenido de imagen que hice durante la pandemia, que era, ya no me acuerdo cuántos, pero pinturas de esta especie de mandalas que siempre eran circulares y que siempre el círculo tú lo podías dividir de distintas maneras, pero siempre llegabas al centro. Si lo dividías en múltiplos de 3, de 4, de 5, siempre al final era el centro lo que conectaba todo eso. No sé si... Ahí está.
En otras pinturas y dibujos me sometí a reglas geométricas de modo de producir una suerte de recorrido, una regla o un ritmo que me permitiera construir un trayecto en mi imaginación. Es lo que acabamos de ver, ¿no? Uno que terminara siempre en el centro. Y si bien este juego de formas me sirvió para comprender aspectos sobre mi vida, mis motivaciones, etc., estas producciones y operaciones no me llevaron al lugar deseado, ni tampoco pude construir con ellas un vacío central. Sin embargo, la palabra cultivar se me volvió a aparecer. Al repetir muchas veces estas operaciones dibujando estos yantras o mandalas, algo fue apareciendo en forma tácita en mi copresencia. Está explicado lo que es copresencia al final del escrito. Y lo experimenté como una cierta forma que se iba cultivando en mi imaginación y memoria y de algún modo comenzaba a actuar en mi vida cotidiana. Cultivar y construir no son la misma cosa. Y a punta de porrazos vuelvo a darme cuenta que es importante tomar las palabras de Silo textualmente. Durante la pandemia también dediqué muchas horas al jardín y de ahí me fui dando cuenta de otras cosas que con los dibujos solamente no lograba dilucidar. Allí se me hace omnipresente la existencia de una suerte de intención primaria universal, donde la vida es un proceso en desarrollo y que todo lo que nosotros podamos hacer está inscrito en esa intención mayor. Cuando proyectamos algo en el tiempo o en el espacio, es esa intención, eso impalpable que se hace presente por el solo efecto de su empuje. No la ves, pero allí está. Entonces puedo decir que después de estos cientos de dibujos redondos, algo se ha ido cultivando en mi interior. Es como si un nuevo mundo comenzara, poco a poco, suavemente, a tomar el lugar del anterior, sin siquiera intentar desplazar. Al ir conformándome internamente la esfera, la mandorla comienza a perder su poder sugestivo. ¿Sí? Y ahora es solo cosa de tiempo y de un trabajo sostenido, hecho con gusto, con una mirada amplia, tranquila y abierta. Bueno, ahí quedan 2 puntos. Punto 7, buscando los límites. Lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Esto lo saqué de una frase de El secreto de la flor de oro, que estuvimos estudiando con un grupo. Al llevar mi atención hacia el centro de mi cabeza, siempre llego a un punto donde no puedo seguir avanzando. Llegué, digo. ¿Y ahora qué? Aquí es donde cobra sentido lo infinitamente pequeño. Llego a un punto en el centro de la cabeza donde yo mismo me comienzo a hacer cada vez más pequeño en tamaño y así puedo seguir hacia el centro infinitamente. No sé si se entiende eso, pero ¿sí? Es una exploración que rompe el encadenamiento del espacio a las dimensiones de mi cuerpo. Es decir, que para poder ir al centro tengo que ir a lo infinitamente pequeño y también hacerme yo mismo pequeño. Lo mismo puede hacerse hacia lo infinitamente grande. En esta búsqueda del vacío y el centro me apoyo en dibujos de tipo yantra, donde voy armando una especie de cartografía o geometría dentro de un círculo y así voy transitando en la imaginación hacia el centro del dibujo, viendo cómo las estructuras propuestas en el círculo se van reproduciendo hacia el centro, manteniendo las mismas formas y relaciones espaciales que podría, si no estuviera limitado por el tamaño del papel, por ejemplo, podría ser una operación infinita. Y lo mismo se puede hacer hacia afuera. Todo esto parece dar cuenta de 2 trayectorias opuestas, lineales, que van en una dirección y no vuelven jamás. Curiosamente, esta idea, esta lógica geométrica, contradice una fuerte intuición de que tanto el espacio como el tiempo no son lineales, sino curvos. Esto lo experimento dentro de mí. Entonces me veo buscando esos límites y me sorprendo al ver fotografías de los últimos supertelescopios, fotos de nebulosas y galaxias que se me aparecen como inequívocamente orgánicos y tan similares a las imágenes de microorganismos, de células y de mitocondrias. Ahí hay un dibujo, una pintura que hice basado en una nebulosa que se llama Carina. Estuve un tiempo bañándome en estas imágenes, redibujando galaxias y planetas,
jugando con esas inmensidades y mundos diminutos. Esa experiencia solo consiguió reforzar mi intuición de que lo que está arriba es como lo que está abajo, como dice la tabla esmeralda, que está previamente redactado en una nota ampliatoria. ¿La otra? Sí, sí, dale. Eso es también un dibujo, una pintura hecha, claro, es un juego, es la célula como ciudad, ¿no? Y las mitocondrias son los carros del metro, por ejemplo. Es como, ¿cómo puedes ir a lo pequeño y a lo grande simultáneamente? Y ahí hay algunos detalles de cómo, de la pintura en sí, ¿no? Pequeños detalles. Pero seguimos adelante, no es necesario, no, porque quiero que tengamos más tiempo para conversar. Pero puede comentar que está aquí. ¿Ah? Puede comentar igual que está explicando. Claro, sí, hay un enlace, en todo este escrito hay enlaces, ¿no es cierto? Donde todo esto está ampliado, con mucho mayor detalle, hay mucho más cosas, qué sé yo, hay videos de todo, pero no estamos yéndonos a los enlaces porque no queremos ponerle un poco más de tiempo a otras cosas. Tema 8. La resonancia. A veces me ocurre que sin proponerlo, estoy escuchando una música y experimento una súbita y fuerte conmoción emotiva que me sacude por completo. El Rafita Fuentes sabe de qué estoy hablando. O bien me produce una sensación de licuarme por dentro. A esto lo he llamado resonancia porque es parecido a lo que ocurre con un diapasón. Una vibración que desata otra vibración similar a distancia, ¿sí? En este caso, una que parte en mi pecho, pero que rápidamente se expande a la cabeza o a la espina dorsal. Como que la resonancia va pasando por distintas partes del cuerpo. ¿Qué dices? Bien. ¿Sigo? Ahora, si bien admito que este estremecimiento en sí no es un contacto con otro plano, con lo sagrado, es algo que genera en mí, aparte de la conmoción, una fuerte sensación de apertura, de un nudo que se desata, ¿sí? Y esa apertura es como una ventana que me transporta a otro lugar, y el tipo de lugar está influido, por supuesto, por el tipo de música o del sonido. Hay veces que en la experiencia acompañada de imágenes, va acompañada de imágenes que refuerzan el fenómeno. Por poner algunos ejemplos, las fugas de Bach en el clavecín bien temperado son como estructuras que juegan consigo mismas en extrañas sucesiones y contorsiones, algo así como las cintas de Moebius que dibuja Escher, ¿no? Son como engranajes. Ahí experimento una resonancia alta, ágil, liviana y una apertura que me invita. La puedo seguir y con esto se mantiene o aumenta el fenómeno de conmoción, pero además aparecen otros elementos como estructuras geométricas y ritmos visuales. Historias abstractas. Con otras músicas, como por ejemplo el bolero de Ravel, experimento que voy girando en un gran espiral que va en aumento o en un fuego creciente, un fuego de rueda, diría un alquimista. En algún momento llega una gran explosión. También hay resonancias con músicas tristes, pero estas llevan a otra región muy distinta. Todo esto ocurre al escuchar una música, pero también yo puedo generar sonidos que producen resonancias y conmociones y recorridos internos. Al cantar una nota, esta resuena en diferentes partes del cuerpo según la altura de la nota. Las notas bajas resuenan en el torso, las medias en la garganta y las altas en la cabeza. Esta resonancia me permite activar zonas nerviosas y ayudan a conectar energéticamente con mis mundos más internos con mayores profundidades. Esto mismo lo he notado en cuanto a resonar dentro de un lugar, por ejemplo con nuestras salas, especialmente con una experiencia en la sala del Parque Punta de Bar, que paso a relatar. También hacer un cambio para que tú puedas explicar. Ya me viví media. Sí. Gracias. Va quedando poquito, este es el último punto. Esto se llama en la sala. Sentado busco el silencio, la conexión hacia lo profundo.
pero el silencio es frágil, sacudido por pensamientos de otros lugares. Busco entonces un cerco, que la sala sea la burbuja que contenga mis pensamientos, que la sala sea el lugar sagrado, pero la sala no responde. Es solo un edificio, una estructura de ladrillo y estuco alrededor mío. Me siento descorazonado. Entonces, siguiendo una intuición, me voy al centro y de pie canto una nota y otra y otra. Mi voz se pierde en las blancas paredes de la bóveda y así voy probando y probando por mucho rato, mi voz rebotando de diferentes modos. De pronto la bóveda me devuelve una nota extraña, una vibración irritante al oído, y me acuerdo de las afinaciones de instrumentos y diapasones. Me estoy acercando al tono exacto. Mientras más cerca, más irritante es la vibración que vuelve. Trato de encontrar un eco, aumentar el volumen, pero no sirve. Solo aumenta la cacofonía. De pronto doy con la nota justa y la sala comienza a cantar. Mantengo la nota y la sala me responde. Entonces bajo el volumen hasta que mi voz se hace casi inaudible y la sala la magnifica y la sostiene como una cuerda bien pulsada, como un coro que canta desde todas las direcciones hasta el centro de mi cabeza. Y entonces comienzo a cantar otras notas, armonías de la anterior, y la sala responde del mismo modo, con mayor o menor sintonía, pero siempre responde. Entonces me siento en un banquillo, comienzo mi meditación, sintiendo que estoy en el lugar apropiado, que la sala me acoge como un cuenco, como una madre. Estoy en un lugar sagrado, el viento nuevamente azota ahora las puertas de la sala y una gran alegría me llena, estoy en casa. Último punto, y esto es cortito, que se llama proyección. Todas las experiencias estas tienen un proceso y al contar todos estos apuntes e imágenes he podido también ver cómo una vivencia se va entrelazando con otras y la mirada se va ampliando con la sensación de comprender cada vez más y a la vez no saber nada. Son experiencias que se complementan unas con otras y cuando me parece haber completado un camino, este se vuelve a abrir cada vez más ancho. Es lo que me ha ocurrido con varios de estos temas cuando me he puesto a compartir la experiencia con otros, particularmente en el caso de la máscara y la fotografía, organizando talleres de máscaras por 5 años y talleres de aprender a ver hasta el día de hoy. Esto me ha puesto nuevamente en la experiencia, pero de un modo más amplio, en la sensación de que ya no es mi experiencia, sino algo más grande que continúa creciendo. Aquí siento que voy acercando una certeza que no logro aún definir, pero que define el propósito de mi vida. Y esto, claro, esto es como la síntesis de todo, como que en algún momento yo con todo esto siento que hay algo que no, algo inesperado que aparece, que es que yo digo, responde a la pregunta, ¿a qué vine? ¿Okay? ¿A qué vine? Y en el momento en que se produce esa sensación de saber a qué vine, es como que todos los ruidos se cayeran. Y me acordé también de una cosa que dijo el negro, que decía que lo más importante de todo es saber qué es lo que tú realmente quieres. Y una vez que sabes eso con certeza, todo lo demás ya no importa. Ya no necesitas andamios, no necesitas explicaciones, ni ninguna cosa, porque ya encontraste el camino. Y eso como que siempre me quedó dando vueltas y ahora siento que está tomando un nuevo sentido. Y eso creo que sería todo. Hasta ahí estamos. Hay unos anexos que no los voy a tocar porque eso ya son más técnicos y espero que no se hayan aburrido mucho. Si alguien quiere comenzar, preguntar, conversar, más que bienvenido. Nos queda un ratito. ¿Cuánto? ¿Como 25 minutos? Sí. Pero yo quiero comentar, porque me decía mi padre que ningún hombre es interesante frente a su mordomo, ¿no? Que cuando uno está en la intimidad, uno no ve más uno no ve más las virtudes de los demás.
Y entonces lo que yo he aprendido, digamos, como testigo de este proceso tuyo, porque fue muy fome. Rafa me dijo, Isa, hagámonos un proyecto. Hagamos que dedicamos 2 horas por día a escribir. Y yo, ya, Rafa, hagámoslo. Y después de 10 días, él había sacado una producción. Y yo no estaba ni empezando a explicar de qué quería hablar. Pero en eso, lo que yo aprendí y que te lo quiero contar, pero también me sirve a mí como para animarme, ¿no? Es que yo siempre pensé que una interpretación tenía que ser algo con yo, ¿no? Lo que yo aprendí, como yo lo veo, ahora yo te voy a explicar, es interesante. Y lo que encontré súper interesante de tu producción, y pena que tú no pusiste otras cosas, es que tú haces una interpretación de lo que te pasa, pero sin estar hablando de ti. ¿No? Cuando tú haces el dibujo del árbol, es una interpretación. No es que el árbol efectivamente tenga un señor con un frac, ¿no? Con un smoking que se está cayendo al abismo. Pero tú no estás diciendo, yo, Rafael Edwards, que nací en Chile en tal momento. Entonces, como eso, no sé si tú sentiste esa cosa rara, que es algo muy tuyo, pero tampoco es de tu yo. Y eso también a mí, como la verdad, no sé qué hacer con eso, porque como no logré escribir en esos días, imagínate si voy a poder escribir algo sin mi yo. Pero me pareció una propuesta interesante, no sé si a ti te gatilla algo con yo eso. creo que lo único que podría decir yo en respuesta a eso, como sintéticamente, es que yo creo que del momento en que yo me uní al movimiento, es como que ya no era yo. Ya en ese momento era un nosotros. Yo creo que prácticamente muchos de los que están acá podrán entender eso mismo, ¿no? Que no es una familia como la familia que te tocó, sino que tú llegaste a un lugar donde hay un nosotros y tú te ubicaste en ese nosotros. Entonces, muchas de esas cosas que uno hace, están todos los demás ahí contigo. Yo quisiera decir algo también en relación a lo interesante que es la resonancia un poco que estamos el mismo término, pero con todo el tema, como de el proceso que uno puede ir haciendo en la medida que va profundizando, que se va conectando. Esto de lo inútil del arte, que tiene justamente la utilidad de que te lleva a profundizar a otras cosas, donde no estás buscando una respuesta pragmática, sino que lo interesante es el registro y la experiencia que se va generando. O sea, yo resueno totalmente con todos los temas que fuiste mencionando, porque para mí es un proceso muy, que me siento muy edificada. Aprender a ver, lo de la forma, todas esas cosas. Es total, así, absolutamente. Así que le agradezco mucho la presentación porque me inspira mucho más todavía. En respuesta te quería, mira, esto lo compartí con un amigo que se llama José Pérez de Arce, quizás algunos de ustedes lo conocen. Él es un músico que ha dedicado, tocamos juntos en una banda de rock hace como 40.000 años, y él se dedicó a estudiar la música precolombina y se ha transformado como en el tipo que más sabe de música precolombina en el mundo. Y él, con respecto al arte inútil, que yo le mandé esta cuestión, me responde y me dice: hace muchos años me ronda esta frase del arte inútil. Con el tiempo me he dado cuenta que la única civilización en la Tierra que la ha formulado es la civilización eurocéntrica, u occidental como se la ha llamado. Me intrigo a dar una respuesta a esa aberración cultural y claro, la inutilidad no se refiere al arte sino a la economía. Si pones la economía en lugar de lo sagrado, se vuelven inútiles muchas cosas que para el hombre han sido centrales, porque su utilidad está en otro lado, digamos, en lo trascendente. Wow, muy bien. Es una respuesta de 2 páginas. Yo le leí la primera frase, pero es acojonante la respuesta que usted. Dale. Sí, lo sé. Me gustó eso de piscar, de que cuando miro, ¿Te escuchan atrás o no? miro en profundidad.
y tú lo expresas a través del arte, me gustó eso de aprender a ver más allá de lo... Entonces cuando miro, desde qué lugar me ubico, desde esa profundidad, Claro. y pues capto cosas que no vi. Sí. En una primera, Sí. me gustó mucho eso, me encantó eso de aprender a ver. Eso, sí, y eso es interesante porque te desestabiliza completamente, porque yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, y esto yo diría que es una de las grandes herencias del siglo, es que tú puedes creer lo que quieras, pero nada de eso es verdad, es todo ilusorio. Sí. Entonces tú hasta puedes elegir tu ilusión. O sea, Es la frase que yo acuñaba, si esto es un juego de ilusiones, me quedo con la mejor. Claro. Sí, que pueda encontrar. claro, el tema de la ilusión y de las creencias. Sí. Gracias. Yo quería, primero yo quería agradecerte porque en realidad me llevaste a esos espacios inspirados que uno ha tenido durante muchos momentos de la vida y se sorprende de encontrarlos y sentirse identificados en ciertos puntos. Cuando tú hablabas de lo del lugar de los geoglifos en la cuarta región, yo también tuve ella. Y me sorprendió mucho ese lugar, pero yo lo transporté a un lugar que estuve en una pirámide en Guatemala. Entonces estaba arriba, miraba el horizonte, solo se veían las copas de los árboles, no se veía nada más, estaba el sol, así como la experiencia guiada sacando uno, te llevan 2 rayos, ¿no es cierto? Y tuve la sensación de estar en un lugar sagrado donde se hacían ritos, porque era la punta de la pirámide. Bueno, estaban todos ahí tomándose fotos y todo, y justo tocó la suerte que en un minuto no había nadie. Wow. Y tuve esa experiencia, que fue trascendente para mí hasta el día de hoy, ¿no? Y eso de buscar el vacío y llegar a la esfera, también siento que es un punto común, ¿no? Como de encuentro con lo sagrado y de ir comprendiendo que esos otros espacios están aquí siempre, Claro. en cada minuto. Y entonces es tan lindo como poder disponerse a tener acceso a cada rato a eso, ¿no? Y que esos otros espacios te hablan a través de una persona, a través de un ave que vino, a través de un color, a través del movimiento del viento, una intuición. Entonces, muy agradecida porque me encontré en esos espacios. Sí, no, y muy interesante, el Ale y el Miguel que están por acá pueden dar fe de que estuvimos mucho tiempo estudiando el camino, ¿sí? Y cuando llegamos a esa parte, aprende a descubrir los signos de lo sagrado en ti, fuera de ti, llegamos todos a la misma conclusión, de que lo sagrado está presente todo el tiempo. Y es uno el que tiene que hacer la llegada, no es que te vaya a llegar, que me venga lo sagrado, no, señor. Usted tiene que estar abierto para que esa cuestión pase. Sí. Entonces, Ani, Yo leí varias veces tu monografía. varias veces. Sí. Cosa que nunca hago. Tengo un listado de monografías que tengo que leer, pero... Y llegué a la conclusión ahora escuchándote que en realidad mi síntesis es que describes el espacio donde uno genera la creación. ¿Dónde uno genera? Creación, Ah, lo creativo. Porque Qué bueno. por eso que el lenguaje, la Isabel, por eso que el lenguaje que utiliza es como bastante universal. Porque, y además, por eso entendí por qué lo leo varias veces, porque es como que lees, o sea, un aspecto del espacio que tú describes te despierta así como un tren de imágenes, después te vas a otro aspecto y te despierta otro tren de imágenes. Entonces, como que yo diría que es como un intento en que describes el espacio en que se da el gesto creativo y que por lo tanto es universal. sí. Claro, la alegoría, yo me lo represento todo en alegoría, y la alegoría mía es que en estos dos paisajes, uno que está súper formateado de antes, en que tú tienes que ser el mejor, en que todo está arriba, en que me entiendes esto, y uno siempre, a este otro espacio redondo que funciona de otra manera, es como un cambio de casa, ¿te fijas? Entonces, por penca que sea el paisaje número uno tiende a volver todo el tiempo porque es la casa que uno tiene, donde tiene los platos, donde sabe dónde están las cosas y todo, y este espacio nuevo, que es fascinante, que es nuevo, que es todo lo que tú quieras, no sé nada de él, entonces no, me cuesta quedarme, ¿entiendes? Entonces el irse
inventando un método para irse quedando en ese espacio cada vez un poquito más. Es como habitando la casa nueva, no es fácil, ¿te fijas? Pero está eso que dices tú, efectivamente. O sea, yo he propuesto, por ejemplo, la contemplación. Que me voy a una terracita que tengo que está llena de sombra, que está muy bonita, que es muy tranquila, que si yo me siento ahí a contemplar. Y de repente, antes de 3 segundos, digo, mira, ese pimiento hay que podarlo. Claro, es complicado, porque uno se le va la cabeza. La huevada. Pero por otro lado, hay algo que te lleva a mirar hacia Claro, obvio, y todo lo sí, efectivamente. Pero es interesante lo que nos hace porque cada experiencia de entrada en lo sagrado ¿Ya? parte en lo profano y parte en la dificultad Claro, de que la sala es cemento, claro. ¿ah? Pero desde ahí y en cada escena que nos has mostrado, entras en otro espacio. Claro, Muy lindo. claro, y entras desde lo profano y la prueba está en que cuando entras a lo sagrado te sorprende. ¿Te fijas? Es como, yo me imaginaba, no sé si alguno de ustedes se acuerda, pero en el Home Center en el invierno había una especie de como una cuestión térmica que tú entrabas desde el patio de atrás y hay una cortina como de aire caliente que tú pasás. Ajá. ¿Ah? Yo me imaginaba que era como una cosa así. Es como que de repente entras y la atmósfera cambió. Mario. Bueno, yo me alegro mucho por el trabajo que has presentado, que lo he leído un par de veces, y que, bueno, como tú lo mencionas, tiene hay una gran diversidad, una diferencia entre todo el proceso tuyo y, por supuesto, las obras que uno hace, la cantidad de obras. Me asombra mucho la permanencia tuya, eso es indiscutible, es tremendo. Pero hay muchas similitudes con el trabajo que para mí es un momento de proceso en realidad, no solamente un trabajo. Similitudes en lo esencial. Y creo que una de las cosas, hay muchas que decir en realidad, pero una que en este momento me surge es la importancia de la reflexión sobre la experiencia. Es decir, aquí hay una cantidad de experiencias que yo las conozco mucho porque hemos estado en grupos juntos, en la pedagogía también. Pero una de las dificultades que tenemos todos, no solamente los artistas, sino que en general es no reflexionar suficientemente sobre la experiencia que se tiene. Claro. Cuando se tiene. Entonces se tienen las experiencias y no hay mucha reflexión, no se profundiza en eso. Ciro lo dice, digamos, en sus videos sobre la experiencia, dice, miremos la puesta de sol, que la toma como un ejemplo, ya no puede ser más general, digamos. Es decir, son pocos los que profundizan sobre eso. Bueno, yo creo que con el arte, y probablemente, no puedo hablar por los demás, pero uno más o menos se da cuenta. El artista hace, ¿no? Pero ¿hasta qué punto reflexiona sobre lo que hace? Y yo creo que para mí, la producción que presenté anteriormente, que tú estás presentando la tuya ahora, tiene que ver con eso. O sea, con una reflexión sobre... Pues yo me dije, a ver, algunos me dicen que tú eres artista. Yo dije, soy artista. Soy artista, como diciendo, dejando de lado esta cosa del estatus que le ponen a hacer artista, ¿no? Pero me pregunté, voy a revisar si soy artista. Entonces empecé a hacer una reflexión, a recorrer toda mi vida en qué es lo que ha pasado, para ver si soy artista o no. Y entonces toda esa reflexión es muy enriquecedora. Ha sido muy enriquecedora. Y creo que se puede trasladar a cualquier quehacer, digamos. Eso es un punto súper importante, Mari, porque claro, yo voy a presentar esta cuestión, bueno, yo pensé que iban a llegar como 5 personas, pero dije, y si llegan más, a lo mejor van a ser gente que tiene otro tipo de experiencia, que no es la experiencia del trabajo artístico, que a lo mejor funcionan por otro lado y todo, pero ahí se me ocurrió eso que acaba de decir el Mario, que en realidad estamos hablando de experiencias que son bastante universales, que no son propias de un terreno de actividad particular, ¿me entiendes?
digamos, o sea, tú estás en el tema de la construcción, de la jardinería o qué sé yo, del ciclismo, todo esto aplica. Entonces, Y me queda claro por qué el arte. Quería comentar que primero agradecerte de todas maneras, es una tremenda invitación para todos los que estamos en estos temas, de algún modo resonamos muchas cosas, pero quería comentar algo esto que me surge esto que para nosotros es opaco lo transparente, eso es importante, manual un mundo social muy fuerte. Y en algunos casos para dar algún tipo de respuesta, para no ser succionado, porque de algún modo te muestra el medio, el sistema. Lo comento a través de esto que tú decías, de que buscabas en algunas pinturas, ¿cachai? Lo que algo pareciera como irrelevante, pero era como lo más relevante, más que esto que succionaba los sentidos de lo importante. En el mundo de lo social estamos muy atrapados en lo que parece que es importante, ¿cachai? Cuando uno hace esto de tener otra mirada, yo he estado en círculos sociales, en cuestiones fuertes, en la cual está todo centrado en una cosa que tiene succionado, y hacer este trabajo de ver otras cosas ahí en ese mundo. Es como que uno hace un zoom, te fijas, y se desplaza de otro modo, y curiosamente aparecen otro tipo de respuestas, y algunos las entienden o no las entienden. Es como que uno empieza a dar LT, pero finalmente esa gente empieza a descubrir que estás diciendo algo que salta de eso común que esperaban, que típicamente todos responden. Yo vengo también del mundo de la física, me parece muy interesante esto de lo grandioso y de lo pequeño, que uno ve, la estructura de los átomos, y que también de algún modo es el mundo de lo amplio, de lo grande, del universo, y que también está uno inmerso en todo eso, cómo hacer esa conexión de un está. No, y es curioso lo que tú dices, porque también yo he estado atendiendo mucho, por ejemplo, a lo que a la religiosidad interna de muchos tipos que son conocidos científicos. El mismo Einstein, por ejemplo, que te dice al final, toda esta cuestión tiene que ver con Dios. Y tú dices, ¿qué? ¿Me cachai, no? Porque está buscando un eje en el cual está buscando el sentido profundo de la existencia, algo así, y todas estas otras cosas están como centradas en esa búsqueda. Y que no hubiese sido posible y ellos hayan llegado a esas elucubraciones físicas, si es que no han tenido esa capacidad de abstraerse de eso. O sea, la controversia de haber dicho, oye, cada una otra al mismo tiempo, una cómodo y su. Claro, porque hay algo detrás. Es romper un paradigma importante. Buenísimo. Gracias. Patricia, ¿tú querías decir algo? Bueno, ya después de todo lo que he escuchado, resulta difícil decir algo más aparte de lo que ya se ha dicho, pero yo como veo esto, y yo soy mucho mejor escribiendo que hablando, así que si digo cosas que tienen sentido, tómenlo como poesía. No, yo pienso que en la vida cotidiana en general uno va caminando por la vida, de repente, de vez en cuando, uno oye cantar el gallo, pero no sabe dónde. ¿No? Uno, oye, pero no sabe realmente de dónde viene el canto. Y me parece que cuando se trata de arte, y especialmente con el arte inútil, uno empieza a tratar de buscar dónde está el gallo y cuando oye cantar el gallo pone más atención a de dónde vino el sonido, cómo será, cómo es, y uno empieza a intencionalmente a ir en esa senda a buscar a dónde está ese gallo, porque quiere más que el sonido del canto del gallo, uno quiere mucho más que eso, y al final el gallo está dentro. Claro. Pero no es tan rápido, tan fácil encontrarlo, a menos que sea una cosa fortuita, por accidente, pero me encanta lo que haces tú, Rafa, porque eres súper prolífero, y insistes, y yo no conozco a nadie que sea más prolífero que tú, y entonces me encanta todo lo que has hecho. Gracias.
Gracias, Papi. en este momento alto, ¿no? Porque Sí. creo que mejor que Sí, eso, sí, lo sí, que sí. a lo mejor damos por cerrado esta junta, no es que no podemos más intercambiar, pero sí nos empezamos a desplazar. Seguimos con los... Sí, seguimos en lo la dejamos acá. respiración y en el centro, en la terraza del centro de trabajo hay más agua para, Esta mujer. digamos, hacer nuestro